52. En la academia entendemos que el proyecto de ley denominada solidaria, que hoy complementa su debate y que plantea una contribución del 3% sobre utilidades de las sociedades, o sea, de las empresas, es una temática, en la academia, este momento debe estar inmersa en una gran discusión de todos los actores. Y esto es lo que inicialmente vamos a analizar con la generosa presencia de Santiago Bucarán. Él es catedrático de la Universidad San Francisco de Quito. Y el planteamiento que hoy publica el diario El Comercio en crónica destacadísima por la forma como presenta en el formato de presentación de la página Negocios, hay un destaque muy significativo por el contenido de esta entrevista sobre la necesidad que menciona nuestro invitado de arreglar y de renegociar la deuda con China. Primero sería asunto de esclarecer, así como se ha logrado, a fuerza de mucha presión, de mucha demanda, ubicar entre 11 y 12 mil millones de dólares la deuda del IES al Estado. Asimismo, nadie sabe con acierto cuál es la deuda que tenemos con la China. Por la multifacética, por el formato atípico que se ha utilizado. Unos préstamos a una tasa de interés distinta a otros préstamos, unos anticipos petroleros, otro que te doy el dinero pero me garantizas con petróleo, un montón de modalidades aceptadas por el gobierno a fuerza de las presiones fiscales que ha tenido, yo creo que siempre, se ha gestado con ese movimiento de caja tan ambicioso, diría yo, de poner y poner y poner y poner y sembrar gastos, porque han sembrado gastos, y yo los llamo así. No son gastos corrientes, son gastos sembrados. No sé, les gusta vivir en dificultades económicas, como ese padre de familia nuevo rico, no sé. ¿Qué opinión tiene a mis palabras, que son francamente ciudadanas? ¿Qué opinión tienen sus alumnos? ¿Cuáles son las preguntas que frecuentemente más le han formulado al catedrático Santiago Bucarán en tantos foros y en las aulas universitarias de la San Francisco? Cuando los chicos seguramente, ¿y por qué se endeuda tanto? ¿Y este caballero por qué se le llena de líos de gana? ¿Y por qué no va de a poco? No va en una cronología que no le ponga ni al país ni a la caja fiscal, y en la persona del señor presidente también, que debe ser un sufrimiento impresionante, porque él se crea desafíos y competencias, compite con sus propias ideas. Ya lo hizo en 3, le quiere subir a 5 o le retira de 1 a los 5. Allí, ¿cómo se llama eso? No en la materia puramente humana, no personal, no estoy tratando yo de entrar en esas materias, sino de la forma como tiene él de trabajar. Una cosa será en la academia, pero lo que nos ha demostrado en la administración del Estado es cosa distinta. Con eso me quiero iniciar con usted esta importante entrevista. Le pido al señor economista Diego Borja que tenga la bondad de comunicarse con nosotros o responder nuestra llamada
a fin de poder, sea al teléfono o sea acá, la silla está resplandeciente esperándole, para que tenga la gentileza también de compartir esto que me parece muy, muy importante. Vamos con lo que usted en este momento le ha dicho al país. La deuda con China debe renegociarse. ¿Qué ganaríamos con esa renegociación y por qué no lo han hecho? Eso son preguntas coherentes. Tenga la gentileza, economista, bienvenido, buenos días. Muy buenos días. La primera pregunta que usted me hizo con respecto a qué piensan mis estudiantes o las personas que no están en la academia con respecto a esta situación, o la principal preocupación es con respecto al futuro. Muchas personas ya están percibiendo que se hipotecó el futuro a través de ganancias de corto plazo o a través de este flujo, este boom de ingreso que generó a la vez o se indujo a un mayor endeudamiento que también generó un aumento exacerbado del gasto público. ¿Y los chicos cómo dibujan el Ecuador del 2018, por ejemplo? ¿Cómo lo pintan? ¿Cómo lo grafican? ¿Cuál es la preocupación más La preocupación importante? es que vamos a entrar, que la crisis va a ser duradera. Que los costos, los costos van a ser pagados por ellos, por esta nueva generación. Y es algo que tiene mucho sentido, dado las cifras que uno puede observar, el monto de endeudamiento. Y no solamente el monto de endeudamiento, sino que el tipo de endeudamiento. El endeudamiento que ha adquirido Ecuador es un endeudamiento sumamente oneroso, en el sentido de que primero son tasas de interés altas, y muy altas comparados con los tipos de interés que China incluso da a otros países de la región. Ninguna es menos de 7, ¿verdad? Están entre 5, 6 a 7. ¿Okay? A 7. Pero las últimas están entre 6 a 7 más el LIBOR, que es una tasa variable. ¿Depende eso de qué? Depende del proceso de negociación. Todas esas condiciones nacen de un proceso de negociación. Pero el nivel de riesgo también cuenta. Claro, cuenta el nivel de riesgo, pero también cuenta el hecho de cómo uno negocia el crédito. Si el país acreedor se da cuenta que el gobierno que le está pidiendo dinero tiene una necesidad urgente de liquidez, va a sacar partida de esa necesidad y va a cobrar un tipo de interés alto como los que nos están cobrando, y además van a pedir que se lo pague en el menor tiempo posible. Entonces, no solamente es el tipo de interés, sino el plazo al cual está establecido estas deudas, que son muy desventajosas para el Ecuador. Mis alumnos me preguntan por qué el gobierno se terminó metiendo en este lío. Y es simple. Si uno trata de analizar esto desde el punto de vista económico, claro que no tiene sentido. Pero si uno trata de analizar esto desde el punto de vista político, hemos visto hasta el día de hoy que tiene todo el sentido del mundo. Pese a que la popularidad del gobierno de Rafael Correa ha caído, sigue siendo popular. Sí. Y nadie puede, y si Rafael Correa se lanzara en este momento, a las elecciones, como ciertos grupos quieren, él ganaría. ¿Y por qué ganaría? Porque esa fue justamente su estrategia. Su estrategia no fue una estrategia económica, sino fue una estrategia política. Fue generar rendimientos no económicos, no rendimientos sociales de mejora de la economía, sino rendimientos políticos de perduración en el poder. Entonces, tiene sentido si uno lo analiza desde ese punto de vista, porque hay que considerar de que el señor Correa no es bruto, es muy inteligente. Y esa estrategia desde un punto de vista... llega hasta niveles de astucia, ¿no? Claro. Desde el punto de vista de populismo, desde el punto de vista de demagogia, tiene todo el sentido del mundo. Pero ahora, si lo vemos desde el punto de vista de un gobierno que trata de buscar el bienestar de la sociedad, y no solamente el bienestar inmediato, sino el bienestar de largo plazo de la sociedad, claro que no tiene sentido. Entonces, ahí es donde la ciudadanía debe comenzar a pensar y comenzar a analizar qué es lo que realmente quiere. Por ejemplo, en el artículo del Comercio hay una parte en donde yo indico que sería interesante que algún político de la oposición comience a decir la verdad.
Y comience a decir la verdad en el sentido de que realmente estamos en una situación muy complicada, pero muy complicada, muy difícil. Y que esta situación, para poder salir de esta situación, va a exigir sacrificios dolorosos, tanto para los hogares como para las empresas. Ningún político de la oposición lo dice. En el caso ¿Por qué cree que no lo dicen? Porque de alguna manera se ha mal acostumbrado, los políticos han mal acostumbrado a la población, o quizás la población ha mal acostumbrado a los políticos, de que les mientan, de que les pinten que vamos a vivir en un paraíso siempre. Pero no, hay subidas y bajadas. Así como todo en la vida tenemos subidas y bajadas, tenemos buenos momentos y malos momentos. Y como lastimosamente no fuimos o no ahorramos para los malos momentos, entonces nos toca hacer ajustes dolorosos. Ahora, se puede argumentar que el gobierno no ha ahorrado, ¿verdad? Se puede argumentar que el gobierno no ha ahorrado y que tiene toda la culpa. No, pero también la culpa la tienen los ciudadanos. Los ciudadanos, las empresas, porque también usufructuaron de todo este gasto exacerbado. Entonces, y además tenían, así como dijo justamente antes de que yo venga acá a la entrevista, estaba hablando Omar Simón, decía, la población tiene el poder de controlar las acciones de los políticos y del gobierno. Entonces, si eso es verdad, ha habido una falta de responsabilidad de la población de controlar al gobierno en sus acciones. Y una de esas fue el hecho de que no se ahorró. Una de esas fue que la población debió haber obligado al gobierno a que ahorre, porque al final del día, algo que dijo también, que decían en la entrevista anterior, uno no puede estar preparado para esto. No, sí puede uno estar preparado para esto. Para estar preparado para este tipo de problemas como el terremoto, simplemente hay que entender lo siguiente. Hay que entender que cosas malas pasan. Van a pasar, sí o no, en tanto a gobiernos como en nuestras vidas. Vamos a tener siempre una desgracia. Una desgracia nos va a pasar a todos. Sí, eso ya es claro y eso no tiene dudas. Sí va a pasarnos una desgracia. El problema es cuándo. Entonces, dado que tenemos la certeza de que en algún momento alguna desgracia nos puede pasar, debemos ser responsables para ahorrar para ese tipo de desgracia. Y a Ecuador le cogió mal este terremoto porque no había ahorrado, porque de alguna manera creía de que no iba a pasar nada malo. Y además, lo peor es que se gastó lo ahorrado. Ahí es doble pecado, ¿no? Exactamente, se gastó lo que ya estaba ahorrado. Aparte de eso, el boom petrolero no se lo supo utilizar. Y no solamente eso. Durante el boom petrolero uno esperaría que se dice, pero ¿para qué son los fonditos? Esos fonditos no tienen sentido, hay un costo de oportunidad. Ok, fantástico, te lo doy, te lo concedo. Ok, no ahorres ese ingreso adicional. No ahorres ese ingreso adicional que viene del precio alto del petróleo. Te lo concedo. Pero por favor, no te endeudes. Claro. Aquí fue doble partida. O sea, se gastaron el ingreso adicional y aparte de eso se endeudaron. Porque es claro que desde el año 2009 solamente hemos vivido en déficits. Pese a que mientras más alto era el nivel de ingreso, mayor era el gasto y mayor era el déficit. Y más deuda teníamos que pedir. Y una de las razones por las cuales se nombró la deuda ilegítima como ilegítima, primero fue para reducirla y muchos vieron ese movimiento como un movimiento suspicaz e inteligente del gobierno. Pero no, nos condenó para que en momentos actuales no podamos obtener deuda y la única deuda que nos daban eran países como China, justamente en esos niveles onerosos. Y esos niveles onerosos, como usted dice, están relacionados con el nivel de riesgo, porque al final de cuentas, por más amigo que China sea de nosotros, por más amigo, si ya de por sí ya tienes un historial de que no pagas las deudas y que de la noche a la mañana la nombras como ilegítima, tengo que de alguna manera protegerme cobrándote un tipo de interés alto y pagándome, ¿sabes qué? Lo más rápido posible. Por decir algo, mi currículum de endeudamiento, y perdonen por decirlo así, mi recorrido en el tema del endeudamiento, ¿qué imagen nos ha dejado? Tanto para los asiáticos como para los del norte y parte de Europa. ¿Qué nos consideran? Nunca le hemos dicho con académica verdad y honradez, más que honradez, y sinceridad, lo que realmente somos este momento en el mundo. En este momento en el mundo no somos vistos en el mundo financiero, no somos vistos de la mejor manera y
si alguien quiere refutar eso, simplemente tiene que ir a ver una cifra que es el riesgo país. El riesgo país de Ecuador está por debajo del de Venezuela. Ni Argentina está por encima de nosotros. Eso demuestra la percepción de riesgo, y la percepción de riesgo tiene que ver con la percepción de que nosotros vamos a cumplir, vamos a honrar aquellos acuerdos de deuda que nosotros hemos establecido. El presidente Maduro de Venezuela y el señor presidente de Ecuador, Rafael Correa, no creen en el parámetro del riesgo país. Y entonces no le tienen miedo, no les preocupa en definitiva. Han hecho muy mal las cosas como para que ellos no quieran verse frente a ese parámetro retratados de cuerpo entero, o tienen razón por alguna circunstancia con la que también esta variable se presta a un juego internacional de mala fe, digamos, o yo estoy equivocado. A ver, tú puedes no creer en la gravedad y puedes no creer que la gravedad exista, pero en el momento que te lances un precipicio te vas a caer y te vas a matar. Claro. Puedes no creer en el riesgo país, pero cuando el riesgo país toque operar, como lo está sucediendo en este momento, te va a afectar. ¿En qué sentido? Por ejemplo, inmediatamente después del terremoto, una de las medidas que anunció el presidente Correa fue el lanzamiento de bonos en el mercado internacional. Solamente lo dijo una vez y tuvo que retractarse y no volverlo a nombrar. ¿Por qué? Porque esos bonos serían bonos basura. Dado el nivel del riesgo país y dado el tipo de interés, serían bonos basura. Primero, tendrían una calificación muy baja, el tipo de interés sería muy alto, sería muy complicado vender esos bonos por nuestra reputación. En el mercado financiero importa la reputación, y nuestra reputación desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de cumplir los contratos internacionales, es muy pobre. Entonces, puedes no creer en la gravedad. Se agravó este calificativo de reputación muy pobre a raíz de la administración Correa, o antes ya teníamos, de alguna manera, nos visualizaban con cuidado y nos exigían compromisos que a veces hasta ni los cumplíamos y nos retiraban el apoyo financiero. Yo recuerdo. Siempre hemos sido vistos de una manera con sospecha por parte de los mercados internacionales. En una gran medida porque los mercados internacionales conocen nuestro historial, conocen que tenemos una preferencia sumamente fuerte y sumamente sesgada al populismo y a gobiernos demagógicos que utilizan los recursos públicos no para generar crecimiento económico y para generar bienestar, sino para generar mayor rendimientos políticos. Entonces ya de por sí ya teníamos esa imagen, y a lo que entra el presidente Correa, en cierta medida se pudo mejorar porque hubo, en los primeros años había ciertos compromisos, pero cuando ya dio o cuando mostró su verdadera intención el presidente Correa al declarar la deuda de Ecuador ilegítima, ya no había prueba más fehaciente de que este gobierno no cumpliría con sus contratos de deuda que eso. Entonces, ese fue un error. Fue un error porque por ahorrarnos de pagar esa deuda, ya estamos vedados de entrar a los mercados internacionales. De hecho, ahora el gobierno ha tenido que ir, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional, pese a que varios analistas le indicábamos, pero obligado por el terremoto. Y el terremoto lo está obligando a tomar medidas que no quería tomar. Pero lo que no está haciendo de nuevo el presidente es esto, y esto hay que enfatizarlo. El día de ayer o antes de ayer apareció el ministro de Economía en contacto directo e indicó de que la primera fase que hay que hacer es estudiar cuál es el impacto y cuál es el monto real del impacto del terremoto, y lo están haciendo con varias instituciones internacionales, incluyendo la CEPAL. Entonces se le pregunta a él, el periodista Pinargotti le pregunta, entonces si están recién haciendo eso, ¿por qué están tomando medidas fiscales en función de un valor que son los 3.000 millones, que no es un valor real? Ese tipo de inconsistencia y incoherencia entre cómo se deben hacer las cosas y cómo las hacen es lo que genera desconfianza, no solamente internamente, sino externamente.
Y lastimosamente, ahora en el caso, digamos, de los impuestos y de estas contribuciones solidarias, que realmente no son contribuciones solidarias, más parecen expropiaciones y confiscaciones de sueldos y de utilidades, lo que ha hecho es matar ese sentimiento fantástico que apareció en la población de ayudar, lo ha matado. Porque si al final del día te dicen que van a tomar parte de las utilidades, van a tomar parte de tu patrimonio y van a tomar parte de tu sueldo para ayudar a los damnificados, ¿qué incentivo tienes tú de seguir ayudando si es que ya te lo estás tomando? O se puede decir, no, es que hay que tener corazón. Sí, pero las personas somos personas y las personas tenemos incentivos y no podemos distorsionar los incentivos, y esas medidas distorsionan los incentivos. Incluso elimina en 5 minutos, el presidente Correa eliminó todo ese sentimiento bondadoso y de cooperación de la población en una cadena nacional, en 5 minutos. Entonces, todas las acciones hay que medirlas también con respecto a las consecuencias que genera en la percepción de las personas. Entonces, dentro del país, la percepción de las personas es que el gobierno no va a utilizar esos fondos en lo que se debe utilizar. Esa es la percepción. ¿Pero por qué? Porque el gobierno está súper endeudado. El gobierno está tan endeudado y está con tantos problemas de liquidez que tiene que ir a pedir al Banco Central $2.500 millones y el crédito del Banco Central al gobierno es de $2.500 millones, que no se registra que inicialmente se comenzó en 67 millones y ellos indicaron de que ya no iban a hacer a mediados del 2015 ese tipo de pedidos de préstamos, pero hasta el día de hoy sigue creciendo. ¿Y por qué? Porque tienen una necesidad muy fuerte de liquidez. Entonces, ¿cómo uno va a creer en un gobierno que tiene esta necesidad de liquidez? La tentación va a estar ahí. La tentación va a estar ahí. Y por eso la percepción de la ciudadanía es, ¿sabes qué? Necesitamos ya sea un fideicomiso o por último una cuenta o por último que lo maneje alguien más. Y dicen que no lo pueden hacer. No me conviene, dice el gobierno. Pero claro, y dicen que no lo pueden hacer. Esa plata Ellos han para hecho cualquier cambios apuro. constitucionales peores. Ellos han hecho cambios constitucionales peores y no van a poder hacer un cambio constitucional de algo que va a ser en beneficio de las personas. Por favor. Eso ya, por favor. ¿Qué le parece a usted, señor presidente del Colegio de Economistas de la provincia del Guayas? Un placer saludarle. Buenos Larry, días. tenga la gentileza. He escuchado un poco las declaraciones del panelista. Coincido totalmente en cuestiones de sus argumentos. Creemos que, por ejemplo, el tema actual es un tema netamente de recesión, solucionar la recesión, y que el gobierno nacional, a través de los proyectos de ley que ha tomado en este último año, independientemente del tema del terremoto, lo que va a ocasionar es justamente agravar el tema. Entonces, solamente para que la ciudadanía conozca, es que los dos proyectos de ley, que de acuerdo a las mismas previsiones del gobierno, estarían en el orden de 1.300 millones la recaudación, pero la caída tributaria a nivel global, estamos hablando de un 9.5% con respecto al año pasado, y como lo informó un alto funcionario del SRI, estaría un 20% de caída en cuestiones del IVA. Entonces, ya ahí está claro para qué son los proyectos de ley, justamente para ir financiando el hueco fiscal y por ende su plan anual de inversiones y lo que tiene que ver con el gasto corriente, que está demasiado elevado porque sumamente está triplicado. Entonces, como dijo el panelista, desde el 2009 efectivamente vivimos con déficit fiscal. Lastimosamente el gobierno de Correa, a través del populismo económico, no ha podido, en este caso, mantener un equilibrio de las finanzas públicas, que eso hizo un deterioro también, lo que tiene que ver con un desequilibrio en la balanza de pagos, y que actualmente la dolarización está en términos agónicos, porque si no hay los flujos de dinero en los próximos meses, y por no decir en los próximos años, lastimosamente la dolarización podría peligrar. Entonces, hay un panorama muy incierto por parte de las autoridades que no atinan en este caso a darle la vuelta y tratar de salir de esta recesión y tratar de entrar en una fase de recuperación. ¿Por qué es que, Larry, el señor presidente, y aquí sí vale una palabra un poco tropical o populista, el señor presidente y su combo, no entienden que si no achican el gasto
corriente, ninguna modificación estructural podrá dar resultado. Y ellos se mantienen en mantener un club, una institucionalidad atípica que maneja el país, pero maneja en cantidades asombrosas. Y hay una fiebre de creación de instituciones que no necesita realmente el tamaño de la economía y el ejercicio fiscal ni el ejercicio tributario, no justifican la cantidad de institucionalidad y de puestos de empleos que quieren tener. Entonces, el tema del gobierno es que no quiere dejar el poder o quiere simplemente dejarlo desvalijado, como dicen en lenguaje ciudadano. ¿Cuál es su punto de vista ya a la hora de la hora? Pues no, ya tenemos que por lo menos nuestros analistas tienen que tener ya la conciencia, primero en una connotación de absoluta y total sinceridad con el pueblo ecuatoriano, y lo otro, entender que el problema, como decía Santiago, no es económico, es político. ¿Usted qué opina? A ver, obviamente es un tema político porque es una cuestión de modelo, son cuestiones ideológicas que el presidente jamás va a declinar, y eso ya es de conocimiento público. Lo que ¿Quiere él mantenerse en el poder? Actualmente el próximo mandatario, sea del mismo partido o sea del otro partido, va a tener que enfrentarse a una disyuntiva: o recorta el gasto corriente o simple y llanamente no hace obra pública, de acuerdo a lo que está en el presupuesto. Entonces, tienen que recortar aproximadamente en el presupuesto, en cuestiones de gasto, aproximadamente para que se mantenga sostenible en el tiempo, 4.000 millones de dólares. Entonces, esa es la cifra que tienen que recortar para que haya un presupuesto equilibrado. Entonces, ahí es donde viene la pregunta que todo el mundo nos hacemos y que nosotros como economistas prácticamente lo tenemos claro: es que tiene que haber recortes en las áreas del gasto corriente. Fundamentalmente, ahí es donde entra la disyuntiva: ¿cuánto realmente sería 4.000 millones ya en el tamaño del Estado? Entonces, por eso que ahí entra el proceso de reorganización, entran los procesos de eliminación de ciertos ministerios coordinadores, que por ejemplo ya no se les asignen más y se cierren de forma definitiva a empresas públicas que reciben presupuesto del Estado, entre otras alternativas. E inclusive, le va a quedar más alternativa al gobierno de Correa que ir tocando el gasto social que ellos tanto defienden, porque ya lo va a hacer insostenible en el tiempo. Lo único que lo podría sostener es el endeudamiento, en este caso agresivo, que eso a la larga va a perjudicar y va a generar una gran crisis en el país. Una gran crisis porque lastimosamente sigue el desempleo, va a estar proyectado hacia el 8%, ya está casi en el nivel del 6%, y mucha gente parada, estamos hablando de casi 500,000 de compatriotas, si sigue en aumento, va a generar una gran crisis inmobiliaria, no solamente por el incremento del IVA que quieren hacer, sino porque la gente no va a poder pagar los créditos, en este caso hipotecarios, y esto se va al final va a generar un gran impacto en lo que es una crisis bancaria. Entonces, no es solamente, eso es un llamado a las autoridades de gobierno, que no es solamente una posición ideológica. Aquí está en juego miles y miles de seres humanos que están esperando que las cosas cambien. Como ciudadanía, como actores de esta sociedad, ¿qué nos conviene? Porque falta un poco más de un año enterito. Con estas dificultades, ¿usted cree que la hacienda pública podrá sobrevivir sin meternos en mayores líos? ¿O qué hacer desde el lado político institucional? No podemos nosotros animar a por estas circunstancias salir a las calles. Y peor aún si es que nos declaramos en rebeldía tributaria, porque sabemos que ese dinero no va a alcanzar para solucionar el problema estructural por el que atravesamos. O sea, esta es la parte labrada, porque se me fugan economistas como este gran caballero y buen economista que es Diego Borja. Se me fugó esta mañana precisamente por esta pregunta del millón. ¿Cuál es
¿Cuáles son las soluciones que esta nueva generación de economistas le plantea al Ecuador? Y hoy estoy cansado de consultar a los mismos de siempre, respuestas que las he escuchado un poco más de 40 años. Imagínese usted, señor economista Yumbada. A ver, mire, yo lo único que le puedo decir es lo siguiente. El Ecuador, y me imagino que debe conseguir el compañero Bucarán, somos un país pequeño, un mercado sumamente pequeño, y por lo tanto el tema ya va en el tema de generar una cultura de exportación en todos los niveles, para un poco ir generando flujo de divisas para el país. No se ha hecho nada por un proceso de industrialización, que lastimosamente en este caso no ha habido la política correcta. Tercero, obviamente tenemos que achicar el tamaño del Estado para un poco mantener el equilibrio de las finanzas públicas, y por otro, tratar de que la balanza de servicios darle un nuevo giro para que, en este caso, tener la balanza de pagos un poco equilibrada y por ende podamos aumentar la reserva y por ende también nosotros podamos crear fondos de contingencia justamente para los desastres naturales. Mientras no se haga eso, lastimosamente en el país vamos a incurrir en lo mismo. Lo que está pasando es justamente un copy-paste después del primer boom petrolero de la década de los 70, y eso se va a agravar conforme vayan pasando los meses. Entonces se necesita hacer cambios radicales. Lastimosamente el gobierno de Correa no lo ha hecho, más bien se ha concentrado todo su esfuerzo, todo su dinero y el endeudamiento a un proyecto que, por ejemplo, tampoco lo tienen claro, que es el tema de las hidroeléctricas. Acuérdense que, por ejemplo, ahorita hay crisis energética en Venezuela y fruto de las sequías. Imagínense que eso pasa aquí en el país. Entonces el tema de las hidroeléctricas no podría ser una buena alternativa. Entonces son cosas que, por ejemplo, vemos inmadurez, vemos inexperiencia, porque una cosa es ser obra pública, otra cosa es administrar la obra pública. Entonces en eso el gobierno nacional ha fallado y de largo. Hace las obras, pero no le pueden generar la rentabilidad que necesitan. Imagínense las empresas públicas. La mayor parte, por decir un 80%, 90%, son ineficientes. Entonces, son cuestiones ya de administración de los recursos. Mientras tengamos personas que no han tenido un poquito de experiencia en el manejo administrativo de bienes, independientemente si son privados o públicos, lo importante es que si es público genere una rentabilidad financiera. Ya los que se escuden mucho en la rentabilidad social, porque a veces en esa rentabilización es donde se incrementa la burocracia. Entonces necesitamos rentabilidad financiera de los activos del Estado para que a su vez se vayan retribuyendo en más inversión y por ende también puedan, en este caso, incrementar vía esa rentabilidad financiera, financiar los programas sociales. Entonces hay una cuestión de reordenamiento del aparato gubernamental. No veo esa chispa, no veo se puede decir, esa solvencia en la manera de manejar la institucionalidad del país. Entonces yo creo que debe haber un cambio en de personas que, por ejemplo, realmente tengan esa concepción de patria, pero que también prioricen los recursos del Estado. Yo me atrevo a pensar de la siguiente manera, y créame que yo no estoy equivocado. Si un Santiago Bucarán y si usted nos acompañaran representando, digamos, con algún otro actor de nueva generación de economistas muy versados que coincidan en estimar, por ejemplo, en el tema, comencemos por transparentar la deuda con China y plantearle una renegociación a fondo. Lo propio hagamos con las otras deudas, porque con esas deudas nos carga el diablo, no hay nada que hacer. Con esos costos del dinero no vamos a poder reaccionar adecuadamente. Y entonces, cambio mi frente económico. Señor presidente, cambie su frente económico. No mande ministros y ponga a los señores subsecretarios. No es por allí la cosa. Cambie su frente económico. Reorganice incluso los cuadros fundamentales para el manejo de otra estrategia y deje que guione y haga el libreto correspondiente otro equipo de personas. Pero usted le conocen al señor presidente de la República. Él no va a aceptar que su solvencia técnica
académica llegó hasta ahí. Él no va a aceptar jamás. Ahí está el problema. Entonces, Lo cual sí, indica- Santiago. Lo cual nos hace ver o nos hace pensar de lo que yo siempre he dicho, que el presidente dejó de ser académico hace mucho tiempo atrás, porque un académico siempre tiene en su cabeza de que lo más probable es que esté equivocado. Un académico siempre busca ideas nuevas que refuten sus ideas para que esas ideas evolucionen. Un académico no busca confirmación constante de sus ideas, porque si la academia se basara en la confirmación constante de las ideas, la academia no nos hubiera llevado, no solamente, olvidémonos de economía, vamos a otros tipos de academias, de ingenierías y todo esto, no nos hubiera llevado al lugar que estamos hoy. No nos hubiera llevado al descubrimiento de tantas cosas. Hubiéramos quedado en el oscurantismo y hubiéramos seguido creyendo que la Tierra era el centro del universo. Pero son las ideas contrapuestas lo que genera ese crecimiento y todo académico lo sabe. Un académico se siente feliz cuando encuentra que alguien pudo encontrar una falla en su teoría, porque eso significa que él puede seguir generando más y puede seguir trabajando más en esa idea, pero si ve que su idea no puede ser refutada, la idea queda totalmente estancada y el académico también. Ese es el pensamiento de un académico. Entonces, dejó de ser hace mucho tiempo un académico. Y hay una situación adicional, y es esto. Y esto puede sonar un poco utópico, puede sonar un poco complicado hacer, pero es que es verdad. Como dijo el presidente del Colegio de Economistas, nosotros somos un país pequeño. Entonces, como un país pequeño, lo lógico era que nos abriéramos al mundo de forma especializándonos y logrando exportar la mayor cantidad de productos posibles. Sin embargo, esto no ha sucedido no solamente porque el gobierno no ha querido, sino porque al ser un país pequeño somos un país que tiene mucha tendencia a ser un país rentista. Y ya muchos analistas lo han dicho aquí, lo ha dicho Pablo Dávalos, lo han dicho otras personas, de que hay grupos de poder que han impedido que eso suceda, hay grupos de poder que hablan de boca para afuera de los beneficios del mercado, pero cuando estos beneficios del mercado incluyen abrir el mercado ecuatoriano hacia el mundo, ahí ya no. Ahí ya paran y dicen, no, ponme protección. Entonces, para hacer un cambio se necesita un cambio, primero, de la estructura empresarial, que el empresario no sea rentista. El empresario en estos 9 años ha sido adicto a los subsidios y a las ayudas. Debe asumir su responsabilidad. La contratación pública. Exactamente, debe asumir su responsabilidad y entender que deben cambiar. Ahora estamos frente a un reto en que nos exige cambiar. Y a los ciudadanos también. Los ciudadanos vamos a seguir teniendo este tipo de gobernantes mientras los ciudadanos lo permitamos. ¿Por qué? Porque los ciudadanos piden ese tipo de gobernantes que en vez de ser estadistas son Papá Noel y que prometen hasta lo que no pueden dar. ¿Y qué es lo que hacen? Se tienen que endeudar porque le prometieron hasta lo que no puede dar. Entonces, los ciudadanos deben entender que el rol del Estado no es ese. El rol del Estado no es regalar, el rol del Estado no es proteger, el rol del Estado no es ser rentista, el rol del Estado es tratar de que la economía fluya lo más posible y no entrar a distorsionarla con sus regalos y sus dádivas. Las personas deben entender eso. Eso implica un nuevo acuerdo social en donde todas las partes tengan que hacer lo que tienen que hacer, los hogares tengan que hacer lo que tienen que hacer y las empresas tengan que hacer lo que tienen que hacer. Lo que está sucediendo en Argentina es lo que nos puede pasar a nosotros. Bueno, no nos va a pasar porque ahorita todos los políticos nos están mintiendo. Por suerte, Macri dijo va a ser doloroso el cambio y está haciendo los cambios dolorosos, pero la gente se paró y está haciéndole problemas. La vida imposible. ¿Pero por qué le haces problemas? ¿Por qué? Porque quiere arreglar una situación que ellos permitieron. Durante varios años se permitió eso, entonces hay que arreglarlo. Y para arreglarlo, eso implica ajustes dolorosos. Ecuador ya debe... El ecuatoriano debe entender que en algún momento vamos a tener que pagar por toda esta fiesta que hemos tenido estos 9 años. Toda esta fiesta. Que si algunos se beneficiaron más que otros, eso no es problema. Todos vamos a tener lo que pagar porque aunque no se hubieran beneficiado todas las personas, los 16 millones de ecuatorianos fueron cómplices de este problema. Larry y Santiago, muchísimas gracias a nombre del país. Señoras y señores, buenos días.